Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Hace ya bastante tiempo que hice la review de una película de Walt Disney llamada Fantasía, una de las grandes obras maestras del cine de animación y sobre todo del cine realmente de todos los tiempos. Y no recuerdo si realmente os estuve hablando de la figura de la persona de Walt Disney, porque esta noche vamos a referirnos a un largometraje de dibujos animados que tuvo una importancia capital en el cine de dibujos animados en general, el cine de animación, como hoy se le conoce, y en el cine en general, rodado en Technicolor, y después de el trabajo de 3 años, desde el año 1934 hasta el año 1937, y con la participación de más de 750 animadores, lo que es hoy en día pues prácticamente una proeza pues realmente imposible, no solo por los costes de producción, sino porque realmente hoy lo que se hace con las películas de animación pues es meterse en una computadora, meter un programa, meter a lo mejor el movimiento generado por una serie de personajes con un pijama puesto y poco más. Pero yo, por ejemplo, cuando el otro día os puse en la pestaña de comunidad que quería hablar de las antiguas películas o de los clásicos de Walt Disney, no me estoy refiriendo a películas como El Aladino, protagonizada por Will Smith, o como Frozen, esta película de una princesita que vive en la nieve, porque no la he visto, o de la última película del Rey León, no. Lo que yo os quiero transmitir con este mensaje es el siguiente. De lo que os quiero hablar realmente son de las películas que Walt Disney hizo al principio de su carrera, entre los años 30 y hasta su fallecimiento hacia los años 60, que es cuando se puede decir que empezó el decaimiento de la Walt Disney Pictures, ya que Walt Disney era y se sigue considerando hoy en día un auténtico genio ya no solo del cine de animación, sino de la historia del cine. Walt Disney nació en 1901, si mal no recuerdo, en Chicago. No es valenciano, no es español, como esas leyendas urbanas estúpidas que hay por ahí, sino que es norteamericano, pero que vivió en el seno de más de una familia muy humilde. Es decir, Walt Disney no pertenecía a la clase noble, no pertenecía a la clase alta, no pertenecía a una clase adinerada, ni muchísimo menos, sino que era un niño con una imaginación realmente hiperactiva que vivía en una granja con sus padres, y que su madre por las noches pues le solía cantar, mejor dicho, le solía contar una serie de cuentos que no son más ni menos que los cuentos de los hermanos Grimm. Es decir, esos dos hermanos que hemos visto en aquella película de Terry Gilliam, que se inventaban una serie de personajes que van saliendo a lo largo de sus aventuras. Pues uno de ellos, uno de los cuentos de los hermanos Grimm más famosos, fue Blancanieves y los 7 enanitos, que es precisamente la obra maestra de las que os voy a comentar esta noche. Esta película que yo tengo entre mis manos, pues supone, por así decirlo, el gran parangón junto con Fantasía del cine de animación. Si os fijáis en el lomo pone clásico de Disney número 1. Es decir, salió una colección en DVD y posteriormente en Blu-ray donde se fueron adjudicando, numerando pues todas las películas clásicas de Disney. Pero claro, lógicamente os estoy hablando de una película muy especial. Cuando Walt Disney era un niño y su madre le contaba los cuentos de los hermanos Grimm, él se los iba imaginando, y además se los iba imaginando siempre dentro de lo que es un contexto de la Europa central, es decir, países como Suiza, como Alemania, como Austria, en el que están ambientadas la mayoría de sus películas, como por ejemplo Pinocho, pues todo lo que son la casa de Gepetto, el pueblo donde vive Gepetto, pues parece un pueblo alemán, un pueblo típico austriaco, mejor dicho, alemán, de Baviera o austriaco o suizo, es decir, ese tipo de ornamentación, ese tipo de arquitectura. Pues con Blancanieves y los 7 enanitos ocurre exactamente lo mismo, es decir, todo lo que es la ambientación pertenece, o lo que es mejor dicho, los dibujos, la ambientación, la atmósfera, pertenece más a un cuento europeo que a un cuento norteamericano. Es decir, Walt Disney basó para sus primeras películas pues todos los cuentos que su madre le iba contando cuando él era niño.
A la edad de 16 años, él empezó con un lapicero, con una pluma, a empezar a hacer pequeños bosquejos, dibujos, de personajes que él se iba imaginando a medida que su madre le iba contando esos cuentos maravillosos, que siempre tenían un final feliz, como todos los cuentos de los hermanos Grimm, o por lo menos la mayoría de ellos. Pero claro, era un niño en el que él lo que quería era ambicionar, o sea, tenía una gran ambición y quería llevar todo esto, si fuera posible, a las pantallas de cine. Y fascinado por el cine, pues lo que hace es pedir permiso a sus padres para emigrar a Estados Unidos junto con su hermano e intentar pues lo que era casi un imposible o para él un sueño. Es decir, montar una pequeña productora de películas de dibujos animados ambientadas precisamente todo en esos cuentos de los hermanos Grimm, pero evidentemente empezando por poco, por algo pequeñito, algo bajito, algo que no fuera realmente grandioso. Porque evidentemente películas como Blancanieves, que tuvo en su día un coste de $1,5 millones, imaginaros ese coste para 1937, lo que estoy hablando, y que recaudó $185 millones. Ojo, estoy hablando de una película de hace 83 años. Tenía que empezar él pues por lo más bajo, lo más pequeñito, pues para ir aumentando en complejidad todo esto. Él leyendo pues todo lo que eran las leyendas de corte medieval, los encuentros de los hermanos Grimm, siempre le gustaron mucho, y además como se había criado en una granja, le gustaban mucho los animales, los ratones, los conejos, los cerditos, es decir, pero en su imaginación Walt Disney se los imaginaba de una manera antropomorfa. ¿Qué quiere decir antropomorfa? Es decir, dotar de cualidades humanas a una serie de animales. Es decir, cuando nosotros vemos la película Blancanieves, vemos que los cervatillos, que los conejos, que los buitres, que los pajaritos, Blancanieves cuando habla con ellos les comprende, o sea, comprenden a Blancanieves perfectamente. Es decir, están aportando cualidades antropomórficas Walt Disney directamente a los personajes que están en sus películas, es decir, a los animales, porque él era un gran amante de la naturaleza. Y es más, el pequeño animal por el que empezó a darle cualidades antropomorfas fue ni más ni menos que el ratón Mickey. Un ratoncito, se inventó un ratoncito en el que le dio cualidades antropomorfas, es decir, saber hablar, saber bailar, saber cantar, saber moverse, prácticamente igual que un hombre. Es decir, nada de estar, pues como os diría yo, pues merodeando por el suelo, o que le gustase el queso, o o caer en una trampa. No. Es decir, era una persona como si estuviese disfrazado realmente de un ratón. Es decir, aportar esas cualidades antropomorfas a lo que son los personajes en sí mismos de sus películas. Empezó, además, Walt Disney en una pequeña compañía a la que llamó Walt Disney Pictures, pero una compañía muy pequeñita, junto con su hermano. Y empezaron en el cine mudo a realizar unos pequeños cortos de animación, que fueron evolucionando con los años, hasta los años 30, hasta que dieron lugar a una serie de cortometrajes llamadas Silly Symphonies, sinfonías tontas, así por la traducción, en el que una serie de animales, también con cualidades antropomorfas, pues también digamos que todos sus personajes pues realizaban acciones de humanos. Y si os dais cuenta, los personajes que Disney creó desde un principio, como el ratón Mickey, Minnie, su novia, el pato Donald, el tío Gilito, Goofy, bueno, Pluto, exceptuando a Pluto, aunque también comprende, todos tienen cualidades antropomorfas. Es decir, todo ello ligado por la imaginación que su madre le había inculcado precisamente cuando él era niño, pero también inculcado por la imaginación hiperactiva que él tenía, porque él había estado rodeado de animales en aquella pequeña granja junto a sus padres. Después de una serie de éxitos de proyección del ratón Mickey, de pequeños cortometrajes,
pues llegó la hora, en la Walt Disney Pictures, de empezar a contratar, según Walt Disney, de empezar a contratar gente que tuviera una cierta cultura, sobre todo una cultura enfocada a lo europeo, porque él, ya digo, que era una persona muy inculta. O sea, él venía de una familia muy, muy, muy humilde y quería apoyarse en gente culta. Quería transmitir su energía, su imaginación visual a gente culta para que se complementasen y crear todo el universo y el imperio que hasta hoy hemos llegado a tener con la Walt Disney Productions o la Walt Disney Pictures, que me da exactamente lo mismo, como la llamemos. Iba contratando poco a poco a una serie de dibujantes que le iban diciendo, oye, pues mira, pues podemos contar este cuento de esta manera, podemos contar este cuento de esta otra, podemos tener referencias de esto, referencias del otro. Y todos estos, digamos, dibujantes o intelectuales o historiadores, que con el dinero que él iba ganando con sus cortometrajes, Walt Disney y su hermano, lo que fue creando un mundo. Un mundo en el que estuviese protagonizado por personajes de carne y hueso, pero que también los animales tuvieran un cierto protagonismo, prácticamente ya no en un segundo plano, sino que fueran tan protagonistas o incluso más que los propios personajes humanos precisamente de esos cuentos. Si os dais cuenta, películas como Blancanieves y los 7 enanitos, como Pinocho, como La Cenicienta, todos están ambientados, digamos, en una especie como de Europa central. Países como Alemania, como Austria, como Suiza. ¿Por qué? Porque eran los países a los que pertenecían en un primer momento los hermanos Grimm. Y eran los cuentos de los hermanos Grimm los que su madre le contaban a él. Por lo tanto, la influencia de Walt Disney era eso. Eran los personajes antropomórficos, la ambientación nórdica y la imaginación total y el desborde de imaginación que él tenía junto a su hermano. Cuando ya fue contratando una serie de personas para que le indicaran cómo podría hacer largometrajes, cómo podría enfocarlos, y a medida que él iba ganando dinero con sus cortometrajes, porque estaban todos inundados de fantasía y de buen humor, y sobre todo de imaginación, la Walt Disney Pictures como productora empezó a ganar peso ya a principios de los años 30. Y en 1934 ya tenía una gran empresa Walt Disney montada, pero claro, necesitaba distribución para sus películas, para sus cuentos, para todo lo que él iba a hacer, porque en su mente tenía un gran imperio que él quería crear a base de cuentos de hadas, para algunos un poco cursis, para otros obras maestras, pero sin duda que han tenido una importancia capital en el cine de animación. En 1934 se plantea realizar pues uno de los cuentos que más le había gustado a él y que le había contado su madre, que es Blancanieves y los 7 enanitos. Los 7 enanitos estaban basados en una serie de dibujos de las Silly Symphonies que había hecho precisamente Walt Disney años antes con su hermano. Pero claro, el problema ya no era, digamos, los enanos, los animales a los que él iba a dar cualidades antropomórficas, ya os digo, sino también los personajes. Es decir, ¿cómo podemos ambientar una película? ¿Cómo podemos sacar referencias? ¿Cómo podemos ambientarla en los esfera decorados, a dibujos, a colorido, todo ello? Pero claro, necesito un gran presupuesto. Y Walt Disney fue ahorrando hasta acumular la no menos despreciable cifra de $1,5 millones para la creación de Blancanieves y los 7 enanitos. Para ello, técnicamente, y luego hablaremos en la parte técnica, ya os digo, se idearon o inventó, se puede decir, dos técnicas muy importantes. Una de ellas que ya os he hablado anteriormente, que es la técnica del rotoscopio. En El Señor de los Anillos y en Tigre, Hielo y Fuego, que ya os la he comentado, que ya están aquí comentadas en el canal. Pero la técnica de la cámara multiplano, que fue creada e inventada por Walt Disney, era una especie como de torreta, en donde tenía una serie de pisos y que en cada piso lo que había era un dibujo de un escenario distinto, en el que esos escenarios, esos pisos, se iban moviendo a diferentes velocidades y que con una cámara vertical lo iba proyectando para dar la sensación de profundidad. Es decir, es como si en los videojuegos antiguos de los 90 o de los 2000, lo que llamábamos los diversos planos de scroll. Es decir,
el diferente movimiento que tenían los escenarios para dar sensación de profundidad. Pues eso, en los dibujos animados lo inventó Walt Disney con una técnica llamada cámara multiplano, que ya os digo, os repito, era una especie como de, no de edificio, sino como de torre metálica con varios pisos, y en el que cada piso se proyectaban pues varios dibujos que se movían a diferentes velocidades, para dar la sensación, desde una cámara puesta en el techo, prácticamente en picado, dar sensación como de profundidad. Y esto es uno de los elementos más notables que se incluyó en Blancanieves y en los 7 enanitos. Cuando se propuso Walt Disney hacer Blancanieves y los 7 enanitos en película de dibujos animados, no tenía ni la más mínima idea del trabajo tan complejo que iba a realizar. El número de dibujantes que empleó Walt Disney después, es decir, con ese $1,500,000, fue aproximadamente de unos 750 dibujantes. Es decir, 750 artistas trabajando durante 3 años seguidos para crear más de 1.000.000 de dibujos. 1.000.000 de dibujos. Y además con una técnica revolucionaria, no solo en lo que se refiere al rotoscopio, en los movimientos de los personajes, que ya os lo expliqué en Tigre, Hielo y Fuego y en El Señor de los Anillos, sino también, por ejemplo, en los movimientos de los animales. Hay secuencias en Blancanieves y en los 7 enanitos donde Blancanieves está dentro de la cabaña de los enanos y hay un montón de animales alrededor que cada uno tiene un movimiento distinto y diferente. Imaginaos todo eso, el trabajo que tenía que ser constante durante 1 hora y media de proyección. Era un trabajo de una meticulosidad realmente excepcional. Un trabajo que hoy en día ya los ordenadores pueden hacer. Pero claro, es muy fácil, apretar un botón y que lo haga el ordenador. Pero entonces había que hacerlo a mano. Entonces Walt Disney entregaba películas cada 2-3 años, porque era el tiempo que empleaba en poder crear obras maestras como esta, como es uno de los primeros largometrajes de dibujos animados. No digo que es el primer largometraje de dibujos animados de la historia del cine, porque el primer largometraje de dibujos animados de la historia del cine es un largometraje de 1917 rodado en Argentina llamado El Apóstol, que creo que se ha perdido, con el tiempo se ha perdido. Pero Blancanieves y los 7 enanitos es el primer largometraje que realizó la Walt Disney Pictures. Es decir, con este largometraje, Walt Disney lo arriesgaba prácticamente todo. Arriesgaba todo el dinero que había acumulado con el personaje de Mickey Mouse, con el personaje del Pato Donald, con todos los personajes que había creado en los cortos de animación y que había recaudado dinero. Se arriesgaba a perder la empresa, la pequeña empresa que era entonces la Walt Disney Pictures, y se arriesgaba a perder una fortuna como $1,500,000, que era una cantidad desorbitada para 1934. Realmente extraordinaria esa cantidad. Todo ese $1,500,000 fue distribuido sabiamente durante los 3 años de producción de la película. $1,500,000 de una película de hace 83 años. Si esta película tuviera que hacerse a mano hoy en día, sería prácticamente imposible. Pero no imposible porque no quisieran los grandes estudios hacerlo a mano, sino porque hoy en día están los ordenadores. Y si hoy en día tuviese que contratar Walt Disney o la Walt Disney Pictures a 750, 780, 700, pongamos una cifra redonda, 750 artistas, para que durante 3 años realizaran una sola película, eso le costaría alrededor de unos 400 o 500 millones de dólares. Algo realmente importante. O sea, fijaos la magnitud del proyecto, que este hombre, este genio, con una imaginación visual realmente hiperactiva, consiguió en ese momento. Ganó una auténtica fortuna con el personaje de Mickey Mouse, con el Pato Donald, con Goofy, con Pluto y con todos los personajes que vendrían después. Pero claro, Walt Disney quería ir a más. Directores como John Ford, como Alfred Hitchcock o incluso como James Cameron, que son cada vez más ambiciosos, a Walt Disney le ocurrió 3/4 de lo mismo. Quería ambicionar cada vez más, quería perfeccionar su mundo, su universo. Y el primer paso fue sin duda Blancanieves y los 7 enanitos. Cuando Blancanieves y los 7 enanitos se estrenó en 1937, 3 años después de su producción,
fue un auténtico éxito de masas. Se estrenó en el Radio City Music Hall de Nueva York y las colas de gente intentando entrar, evidentemente, a los cines y sobre todo a este cine, al Radio City Music Hall, que era entonces lo más de lo más chic que había en Nueva York. Fijaos, 1937, estamos ya época ya post-depresión, era realmente increíble. La gente, que yo he visto documentales sobre ello, inundaba la calzada y los coches no podían ni pasar para que la gente fuera a ver esta película. Eso hoy en día ya no ocurre. Porque hoy en día o sacas la entrada por internet o llegas a la taquilla, haces una pequeña cola y directamente lo coges de allí. Pero claro, es que hoy en día no se hacen películas de la calidad de Blancanieves y los 7 enanitos. Blancanieves y los 7 enanitos fue también, además, la primera película de dibujos animados rodada en Technicolor. Es decir, con unos colores básicos, es decir, los que nosotros sabemos del Technicolor, que eran el rojo, el verde y el azul, pero además mezclándolos, pintándolos, cada fotograma, cada millones y millones de dibujos, cada fotograma, como se hacía antiguamente, es decir, con pinceles y con pinturas acrílicas. Pero todo eso tenía que pasar luego por el filtro del Technicolor para que todo resaltara muchísimo más. Todo eso añadido a la cámara multiplano, todo eso añadido a la técnica del rotoscopio, dieron como resultado una obra maestra que la gente no olvidaría jamás y que se convirtió en un auténtico clásico. Cuando hablamos de la técnica del rotoscopio, hablamos de la técnica de filmar primeramente a unos actores y luego hacer dibujos sobre ellos basándose en sus figuras. Pues actrices de la talla de Ann Miller y de Myrna Loy estuvieron precisamente en ensayos para bailar, precisamente para hacer de Blancanieves. Y se puede decir que Blancanieves es, como personaje, como dibujo, una mezcla de un montón de actrices y de diferentes movimientos, de su físico, de sus maneras, de su cuerpo, de su tipo, de la manera de caminar, la manera que tiene de andar, todo de una perfección realmente extraordinaria. Perfección que luego, digamos que 3 años después, llegó a sublimarla con la película Fantasía, en donde el movimiento de los personajes, y si no habéis visto la review de Fantasía mía, os la recomiendo que la veáis, es realmente perfecta. Fantasía y Blancanieves y los 7 enanitos son, según el American Film Institute, el Instituto Americano del Cine, las 2 mejores películas de animación de todos los tiempos. Porque sin estas 2 películas, y sobre todo Blancanieves, que fue la primera, el cine de animación como lo conocemos hoy en día, exceptuando los que están hechos por ordenador, películas por ejemplo como Akira, donde vemos escenas de grandes catástrofes, terremotos, cataclismos, todo eso no sería posible. ¿Por qué? Porque hubo un genio anteriormente llamado Walt Disney que creó una serie de técnicas a lo largo de todas sus películas para poder realizar y perfeccionar el cine de animación. Si luego nos vamos a los años 40, a los años 50, películas como La Cenicienta, La Bella Durmiente, pues todo esto se está perfeccionando de una manera inconmensurable. Al principio, por ejemplo, vemos que los fondos en esos diferentes planos están un tanto como difuminados. Pero los querían hacer difuminados para dar la sensación de profundidad, porque también estamos hablando de una película realizada entre 1934 y 1937. Eso luego ya en los años 50, los años 60 ya no existía. Pero claro, se puede decir hasta cierto punto que Blancanieves y los 7 enanitos era una película experimental. Experimental para ver qué tal le salía ese proyecto y si podía cuajar entre el público. Para ello Walt Disney y su gran equipo de personas, casi 1000 personas, pusieron 3 años de grandes esfuerzos para poder crear esta auténtica maravilla. Es más, al principio de la película hay un letrerito que te pone: Walt Disney da las gracias a todas aquellas cientos de personas que han participado en este proyecto tan ambicioso y que supuso un éxito realmente arrollador. Es decir, fijaos el detalle que tuvo ya Walt Disney a todas aquellas personas que confiaron en él. Walt Disney también era una persona, además, que al tener poca cultura, porque ya os digo, venía de una familia muy humilde,
y que contrató una serie de asesores para que le dijesen, pues mira, podemos hacerlo de esta manera, podemos hacerlo de otra, pero siempre basándose en los cánones de su imaginación visual. Él, antes de la película, para intentar, como os digo yo, convencer a los productores para la realización de sus proyectos, lo que hacía era disfrazarse de los personajes de sus películas. Y hay un documental, no sé si estará por internet o yo lo vi hace ya tiempo, en el que Walt Disney se disfrazó de bruja malvada, la bruja de Blancanieves, que es la reina de Blancanieves, con la manzana, y delante de los productores interpretó el papel de la bruja malvada. Se disfrazó también del príncipe encantado, trajo varias actrices, entre ellas una jovencísima Myrna Loy, para que hiciese un poco de Blancanieves, y Walt Disney le dijo, pues mira, tienes que comportarte de esta manera, yo no tengo experiencia en la dirección de actores, Myrna Loy ya en el 37 era una actriz consagrada, y a ver si puedes hacerlo de esta manera. Y entonces era la manera que tenía Walt Disney de contratar, mejor dicho, de convencer a los productores de que le financiaran sus proyectos, porque él, como persona inculta desde un principio y como persona de una baja categoría cultural, no tenía, digamos, las tablas y la experiencia como para poder tratar con productores que en Hollywood ya en los años 30 ya se las sabían todas. Entonces utilizaba todo eso para, digamos, convencerles de que su proyecto podría llegar a buen puerto. Y así es como ese $1,5 millones que él había recaudado junto con las películas de Mickey Mouse, del Pato Donald, etcétera, etcétera, de sus personajes, y posteriormente con la financiación de los productores, esta película está financiada en parte por la RKO Pictures, la productora de Ciudadano Kane, tristemente ya pues fallecida, la productora, es decir, llegó a la bancarrota, pues les dio pie y les convenció para la financiación del proyecto. Digamos que lo financiaron, digamos, no sé si fue al 50-50%, 70-20%, no lo sé. Pero las dos productoras de Blancanieves y los 7 enanitos fueron las Walt Disney Pictures, que ya llevaba desde antes del cine mudo realizando cortos de animación y ganando dinero, evidentemente, y la RKO Pictures, que en el 37, imaginaos que en el 41 hace Ciudadano Kane. O sea, era una productora ya de mucho renombre. Todo, ya os digo que el proceso de producción fue muy meticuloso, con la cámara multiplano, con la cámara rotoscópica, con el uso del Technicolor, para darnos lo que yo digo, lo que tenían las primeras películas de Walt Disney, que era auténtica magia. Porque ver las primeras películas de Walt Disney era, como todo estaba hecho a mano por artistas, era como en meterte dentro de un mundo de fantasía del que no querías salir. Esto se puede ver perfectamente en las caritas de los dibujos de los animales, que como Walt Disney era muy amante de los animales, para darles cualidades antropomórficas, como os estoy diciendo, los hacía realmente preciosas. Las sonrisas, los ojos, las pestañas, los movimientos, cómo se movían, con una gracilidad, con una belleza, con un estilismo, con una sofisticación que no hemos visto ni que los ordenadores más potentes hoy en día pueden recrear. Yo os voy a decir una cosa. Yo quiero comentar este tipo de películas hasta aproximadamente los años 50, 60, hasta el fallecimiento de Walt Disney, porque eran las películas donde Walt Disney supervisaba ese trabajo, para que esos animales, esos personajes que él ponía en la película, tuviesen las características de sus sueños, de su imaginación visual. Es como George Lucas, por ejemplo, cuando quería supervisar el Imperio Contraataca o el Retorno del Jedi. Quería que la magia de la Guerra de las Galaxias estuviera presente, aunque los directores fueran otros. Pero cuando George Lucas ha desaparecido, o ha dejado de supervisar, por así decirlo, su guerra de la Guerra de las Galaxias, pues ya habéis visto lo que ha ocurrido. Es decir, se puede decir que Walt Disney Pictures tiene dos etapas. La etapa hasta que murió, es decir, antes de morir Walt Disney y después de morir Walt Disney. Cuando Walt Disney murió, finales de los años 60,
Walt Disney, la productora Walt Disney Pictures, ya empezó una época de decadencia, que en los años 70 hizo una serie de largometrajes notables, pero que ya no tenían la calidad de las primeras, y que en los años 80 entró en un declive total. Luego, en los años 90, lo que hicieron precisamente fue retomar el mundo de fantasía de Walt Disney, rodeándose de una serie de profesionales que tuviesen también una gran imaginación visual, y todo comenzó de nuevo en el 89 con La Sirenita. Posteriormente vendía El Rey León, Aladino, La Bella y la Bestia, etc. Más del sello Disney de las antiguas. Pero os voy a decir una cosa. Todas las películas del 89 para adelante que hemos tenido de Walt Disney en lo que se refiere a dibujos animados no tienen la calidad, ni por asomo, ni el grado de detalle, ni de elegancia, ni de sofisticación, ni de infantilismo en el buen sentido de la palabra, no de infantiloide, sino de infantil para que los muñecos que estén plasmados en la pantalla pudiesen llenarte de lágrimas los ojos. Yo he estado viendo Blancanieves esta tarde para rememorarla, y es que es increíble la expresividad en los ojos que tienen los animales. Ver a esos cervatillos, ver cómo se comportan los conejitos, la delicadeza, por ejemplo, que tienen los pajaritos cuando tapan a Blancanieves cuando quiere dormirse en las camas de los enanos, es realmente una auténtica maravilla visual. El tratamiento del color, las sombras, sobre todo los juegos de sombras. Blancanieves y los 7 enanitos también, como está basada en los cuentos de los hermanos Grimm, algunos de esos cuentos también tenían motivos un tanto oscuros. Esta película también tiene, aunque evidentemente está hecha para todos los públicos, también tiene personajes que son realmente, incluso para un niño, terroríficos, como la malvada reina que se transforma en esa especie como de bruja. La secuencia en la que ya es de noche y se ve el castillo de la bruja malvada, que, atención, y hago un paréntesis, ese castillo está inspirado en el Alcázar de Segovia de España, porque si veis el Alcázar de Segovia, o sea, el castillo del Alcázar de Segovia, y luego veis precisamente lo que es el castillo de la reina malvada de Blancanieves, es que son clavados, son idénticos. El mismo tipo de torreones, el mismo tipo de almenas, etc. Es decir, seguimos con lo que os estaba diciendo anteriormente. Walt Disney lo que se hace es basarse en cultura europea, habiendo contratado anteriormente una serie de asesores históricos para que le dijeran, pues mira, si tú quieres ambientarlo de esta manera, podemos hacerlo así. Pero claro, no iba a poner para el cuento de Blancanieves un castillo como el de Luis II de Baviera, el del Rey Loco, el del castillo de Neuschwanstein en la Selva Negra, en Alemania. Tenía que hacerlo evidentemente más sencillo, más medieval. La época en la que se desarrolla Blancanieves y sus 7 enanitos es una época, digamos, medieval, 1400-1500. Todo lo que son los ropajes, todo lo que son cómo va vestido el cazador, por ejemplo, todo cómo va vestido también el príncipe, es un poco una mezcla de estilos. Por ejemplo, luego se llega al castillo a la entrada, al principio de la película, cuando está Blancanieves fregando el suelo, y vemos que el príncipe llega y le pega el susto cantando con ella. Ella vemos que entra por una puerta que es muy de estilo medieval, pero que está flanqueada por columnas salomónicas, es decir, con columnas como así retorcidas. Eso en la Edad Media, bueno, hasta cierto punto, porque las columnas en la Edad Media, 1200, 1300, eran lisas, no eran retorcidas. Eso vendría posteriormente artísticamente hablando. Pero bueno, digamos que como esto es una película de dibujos animados, estas licencias nos las vamos a, no digamos a ahorrar, pero nos las vamos un poco, digamos, a perdonar. Argumentalmente, Blancanieves y los 7 enanitos, pues es la historia de una reina malvada, muy celosa, en un reino indefinido, por eso la película es atemporal, que tiene una hija, pero que es una hija que no es suya, sino que es, digamos, es una hijastra. No se dice si es adoptada, no, es una hijastra. Que la supera en belleza, pero es que ella está obsesionada por ser la más bella del reino. Y es, además de una reina, es además también una bruja que juega con la magia negra. Y constantemente invoca a un espíritu de un espejo para decirle, ¿quién es en este reino la más hermosa? Y dice, una de las veces ya le dice, ya no eres tú, majestad.
hay un ser en este reino de labios color carmesí, de pelo azabache y de piel blanca como la nieve que te supera en belleza. Y entonces es cuando dice Blancanieves. Dice, pero eso será durante muy poco espacio de tiempo, y es cuando contrata al cazador, que ese es un personaje completamente de estilo medieval, para que mate a Blancanieves y ser ella la más bella del reino. Ella lo que hace precisamente, Blancanieves, es huir asustada del bosque. Y aquí es cuando la película tiene unos fragmentos como si fuera una película de terror psicológico. Por eso digo que no solo tiene fragmentos muy alegres en toda la película, sino que Walt Disney también pudo meter en esta película fragmentos un tanto no aptos demasiado para niños, porque se mete dentro de un bosque, y ese bosque, con sus formas, con sus ramas, con sus huecos, con sus hoyos, con sus árboles retorcidos, con o sin ramas, ella, debido al susto porque quieren matarla, se imagina que se están transformando en monstruos que también quieren matarla. Y toda la película se transforma durante unos segundos en una especie de como de película de terror, en la que Blancanieves tiene que huir por el bosque, y que todo el mundo quiere perseguirla. Ve en un árbol, en los huecos de un árbol, unos ojos gigantes que la están viendo, ve una rama que se engancha en su vestido como si fuera la mano de un cadáver que la está arrastrando, y claro, ella pues cae a una especie de laguna donde hay unos troncos en el que ella, debido a su miedo, se imagina que son cocodrilos que quieren comérsela, hasta que ya sale directamente a un claro y se pone a llorar. Y es cuando empieza a estar rodeada de animalitos que comprenden el sentimiento de Blancanieves. Aquí es donde empieza ya a ver los animales antropomórficos que ya os digo. Porque todo lo que dice Blancanieves, todos los animales lo entienden. Es más, Blancanieves lo dice, ¿me comprende lo que os estoy diciendo? Y ellos dicen con la cabeza todos, sí. O sea, fijaos el grado de antropomorfismo que ya Walt Disney ya había metido en la película. Y entonces es cuando la llevan a la cabaña de los 7 enanos, que está completamente deshecha, desastrosa, y empieza a limpiarla por completo porque, claro, ella es una princesa. Y aunque la tiene su malvada madre, su malvada reina, también a veces limpiando escaleras, esto no sé qué, porque la odia, ella también tiene su traje de princesa. Y cuando entra y lo ve todo desordenado, se cree que lo que ahí están son niños, no los enanos. Y es cuando pasamos a ya lo que es, digamos, a conocer a los enanos dentro de la mina. A mí esto ya me recuerda mucho a los enanos del Señor de los Anillos y del Hobbit. ¿Os acordáis que los enanos excavaban, tenían sus minas en el que recogían sus... ¿Por qué a los enanos, y yo me pregunto, ¿por qué a los enanos siempre se les ha metido en minas, siendo tan huraños e intentando siempre coger piedras preciosas y todo esto y todo? Pues aquí en esta película de los hermanos Grimm, también ¿cómo os diría yo? Los enanos se dedican a recoger piedras preciosas. Yo estoy seguro, evidentemente, que Tolkien, cuando creó a su grupo de enanos, buscando en los interiores de la tierra piedras preciosas, el Mithril, por ejemplo, se basó en los cuentos de los hermanos Grimm. O sea, aquí los enanos son como los enanos del Hobbit. Es decir, están trabajando para conseguir pues sus piedras preciosas, su Mithril, sus diamantes, etcétera, etcétera. Es decir, todo está conectado. Pero hay que darse cuenta de una cosa. Tolkien, aunque era surafricano, era inglés. Y le encantaban las costumbres escandinavas y las culturas y los cuentos centroeuropeos. Y Walt Disney también le gustaban los cuentos y las culturas y los personajes míticos centroeuropeos. Y qué personaje también mítico también, como son los enanos que excavan en la tierra para encontrar riquezas. Todos ellos, pues más o menos huraños, pero que les gusta estar mirando con sus diamantes, con las piedras preciosas. Y a todos ellos les da una personalidad, les llama, pues, les llama feliz, mudito, ¿cómo se llama? Aquí tengo, por ejemplo, los nombres, es que no me los sé de memoria. Sabio, mocoso, gruñón, feliz, tímido, dormilón y mudito, es decir, las características físicas que tienen cada uno de ellos. ¿Os acordáis cuando yo os dije que en el Hobbit, en las 3 películas, debido a que no se le podía dar
por ser 13 enanos y no 7 como aquí en el Hobbit son el doble de enanos, no se le podía dar profundidad a tanto personaje, pero sí que su personalidad estaba desarrollada a través de su físico y a través de su vestuario, pues eso puede estar basado en Blancanieves y los 7 enanitos. ¿Cómo es Sabio, por ejemplo? Es el más mayor de todos y con gafitas. ¿Por qué es el más mayor? Y cuando te vas haciendo más mayor, pues se supone que tu vista se va deteriorando. ¿Cómo es Balin en el Hobbit? Es decir, el más sabio de todos ellos, con el más mayor y con una larga barba blanca. ¿Cómo es, por ejemplo, el personaje de Happy más feliz? Pues es el más gordito, el más rellenito, el que está sonriendo. Por lo tanto, ella lo deduce. Es decir, Blancanieves, cuando llega allí y descubre a los enanos, les va diciendo: no me digáis vuestros nombres porque ya os lo sé. Tú eres sabio, tú eres mudito, tú eres tímido, tú eres gruñón. ¿Por qué? Porque lo reconoce debido a su expresión facial, a su atuendo, a sus maneras. Igual que Peter Jackson hizo en el Hobbit. Tú puedes ver cuál es el más gracioso, cuál es el más sabio, cuál es el consejero, cuál es el guerrero. ¿Por qué? Porque lo plasma a través de sus imágenes, lo plasma a través de su vestuario, lo plasma a través del maquillaje, lo plasma a través de sus interpretaciones o diálogos, por pequeños que sean. Es decir, cuando yo oigo de las críticas del Hobbit que dicen: no, es que los enanos no están desarrollados ni psicológicamente, que no, que se vean Blancanieves y los 7 enanitos y que vean de dónde sacó Peter Jackson la idea para ello. Aquí están desarrollados psicológicamente los personajes, no, es una película de dibujos animados. Y todos ellos pues tienen sus graciestas, sus chistes, pero no están desarrollados de un modo psicológico. No hace falta, porque su sola vestimenta, su sola manera de comportarse, su expresión, ya lo dice todo por ellos. Y todos son realmente fascinantes, porque todos ellos entablan una emoción distinta. Uno es gruñón, otro digamos que es más sabio, más inteligente, otro es más feliz y más despreocupado. Es decir, los enanos representan todas y cada una de las emociones que puede tener una persona o que puede tener un niño dentro de un cuento de hadas. Es más, Blancanieves, el personaje más desarrollado, también pasa por diversos estadios emocionales: alegría, enamoramiento, tristeza, susto, esperanza, cuando llega precisamente la bruja malvada, que se queda como quieta pensando diciendo: es que usted no la conozco, y le ofrece la manzana roja. Y ella dice: uy, no sé por qué, porque desconfía, otro sentimiento, desconfianza, alegría cuando está bailando con los enanos, enamoramiento cuando conoce al príncipe, miedo cuando corre por el bosque. Es decir, es un personaje que, aunque sea de dibujos animados, se recorre todos los estadios emocionales que también están representados en todos y cada uno de los enanos de la película. O sea que psicológicamente la película, para ser del 37, para ser de dibujos animados, también es muy completa en lo que se refiere a sentimientos y emociones. Y luego técnicamente, pues la técnica, esa maravillosa técnica del rotoscopio, en el que se dibujaba a las personas, los actores y las actrices, para darle mayor realismo, es realmente fascinante. O sea, ver moverse a Blancanieves. Además que Blancanieves tiene una carita, tiene una cara de muñeca que es completamente irresistible. Pero es una cara de muñeca que yo creo que tiene algo de Myrna Loy, una de las actrices más reputadas de los años 30 de Hollywood. Porque Myrna Loy tenía los labios muy dibujaditos, los ojos redonditos, no muy grandes, pero las pestañas muy largas. Es decir, es la mezcla de varias actrices de Hollywood que fueron filmadas, precisamente fueron filmadas para que luego pudieran crear el personaje de Blancanieves. Con respecto a la bruja malvada ya no lo sé. Otro de los aspectos tenebrosos o tenebristas que tiene Blancanieves y los 7 enanitos es, por ejemplo, las catacumbas que tiene la reina malvada. Cuando la reina malvada coge el cofre y le dice el espejo: el corazón de un jabalí es lo que tú tienes ahí. Entonces ella empieza a bajar por una especie de escalinata donde hay mazmorras. Es decir, volvemos al concepto de edad media centroeuropea, de mazmorras donde hay esqueletos, donde hay argollas. Es decir, para unos niños que vean un esqueleto allí de una persona que ha muerto, pues tampoco se supone que es un cuento de hadas. Pero Walt Disney también le quiso dar ese pequeño toque macabro. Es más, cuando
tiene en cuenta la transformación, cuando ya se ha transformado la reina malvada en bruja, hay un esqueleto que está intentando coger así una jarra de agua y dice, ¿quieres agua? Le da la patada a la jarra y de la jarra no tiene evidentemente nada de agua, sino que hay una araña que se escapa, pero que el esqueleto se hace completamente añicos. Es decir, también tiene su lado tenebrista. Es un cuento de hadas bonito, colorista, con enanos, con alegría, pero también tiene un lado tenebrista realmente impresionante. Otro de los puntos fuertes que tiene además la película es que también, como os he dicho muchas veces, la puesta en escena del film refleja el estado emocional que tiene el estado emocional de los personajes. Por ejemplo, cuando Blancanieves fallece, cuando se lo encuentran los enanos, ya fallecida, porque llegan tarde, porque ya ha mordido la manzana, empieza a llover en un lugar en donde no había llovido anteriormente, donde todo eran luces. Todo eran días buenos, días cándidos, días soleados, pero empieza a llover. ¿Por qué llueve? Es como si fueran las lágrimas de tristeza por el fallecimiento de Blancanieves. Pero en realidad Blancanieves no está muerta, está encantada. Por ejemplo, cuando ella se lo está pasando bien con los enanos, todo está lleno de colorido. Cuando la bruja malvada está creándose, está transformándose en bruja, los colores y la puesta en escena es más tenebrosa, más tenebrista, más oscura. La presencia esa, por ejemplo, inquietante del cuervo que se va metiendo en la calavera, que va mirando a la bruja malvada por los ojos, cómo se va transformando. Todo lo que es el encantamiento para poder transformarse en bruja, dice, polvos de momia, para hacerme vieja, para mis ropas, el negro de la noche. Necesito la voz y la risa de una vieja bruja, para encarecer mi pelo, un grito de terror. Y cuando se acerca a la ventana dice, un rayo potente, para mezclarlo todo y una ráfaga de aire para avivar mi odio. Es decir, es una película que también tiene un punto tenebrista realmente importante para un niño. Es decir, yo la vi en el cine cuando tendría, o sea, no sé qué edad, pues la repusieron, tendría yo 11, 12 años aproximadamente la película. Y ya había visto yo fragmentos de Blancanieves, esos mismos fragmentos en televisión. Pero ojo, verlo en el cine impacta más. Ver cómo baja la reina malvada con la capa, esa capa que se mueve de una manera maravillosa. Hoy en día lo harían de manera digital. Se mueve con una gracia fantástica, con la corona puesta, cuando entra dentro de ese lugar espectral, porque es, digamos, una reina que practica la magia negra para conservar su belleza. Váyase usted a saber si esa reina no ha vivido muchos años más y lo que se ha convertido es en una vieja, porque la belleza ya se le ha ido y es como la condesa Bathory, otra leyenda centroeuropea de esa mujer que se bañaba en sangre de vírgenes para conservar su belleza. Podría ser perfectamente la bruja malvada, la condesa Bathory, porque tiene una estancia, unas catacumbas donde ha habido una serie de esqueletos que le han podido dar una juventud eterna. Por eso siempre le está diciendo al espejo, ¿quién es la más bella? ¿Quién es la más joven, por así llamarlo? Pero cuando se entera de que ya Blancanieves le supera en belleza, tiene que deshacerse de ella a toda costa. Por eso que Blancanieves y los 7 enanitos no es solo una obra maestra de la animación, donde se utilizaron millones de dibujos, donde se utilizaron 750 artistas y profesionales dibujando durante 3 años todo ello. Ya no es solo una gama de emociones reflejadas en los enanos, ya no solo son ambientaciones basadas en el estado emocional de los protagonistas, ya no es solo una película de dibujos animados con una animación prácticamente perfecta para la época. También es un gran musical. La música juega un punto muy importante en Blancanieves, porque desde el primer momento los personajes cantan para aportar alegría a sus vidas. Los enanos tienen sus canciones, tienen sus instrumentos. Blancanieves canta para expresar sus emociones, para expresar su alegría. Fijaos la variedad de contrastes que tiene la película. Se canta para expresar alegría, también los animales cantan, silbando los pajaritos, otro elemento antropomórfico. O sea, fijaos la de detalles, matices que tiene esta película. Parece una película sencilla de 80 minutos de duración, pero si te empiezas a analizarla punto por punto,
Puedes estar hablando de ella muchas cosas, porque es una película muy compleja, a nivel técnico para la época, a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel de referencias históricas, a nivel de referencias de lo que vivieron los hermanos Grimm, a nivel de las referencias de la historia del propio Walt Disney, y que a partir de Blancanieves todo ya es historia. Blancanieves y los 7 enanitos es una gran obra maestra del cine. Por eso yo quise hacer una encuesta con vosotros, para deciros, ¿queréis que comente obras maestras como esta? Porque realmente lo merecen. Esto es una película de dibujos animados que requería mucho tiempo, un guión muy pulido, unos personajes muy bien detallados, todo con un grado de pulimento llevado a la perfección, y que estas cotas de calidad Walt Disney ya no las conseguiría nunca más. A partir de los años 60, cuando Walt Disney ya fallece, la Disney Pictures empieza ya prácticamente a ir en picado, porque claro, el entusiasmo, el perfeccionamiento y la sofisticación que Walt Disney daba a sus películas ya no eran iguales, vamos, ni por todo el oro del mundo. Una auténtica lástima, pero eso sí, Blancanieves y los 7 enanitos perdurará como la gran obra maestra que es, que junto con Fantasía son las 2 mejores películas de animación de todos los tiempos, dicho por historiadores del cine y por el Instituto Americano del Cine, por el American Film Institute. Blancanieves y los 7 enanitos, una película realmente inolvidable. No os la perdáis bajo ningún concepto, tanto niños como mayores. Hasta mañana.